Hoy vamos a hablar sobre la supuesta máquina del tiempo mencionada en Caballo de Troya, la controvertida saga de J.J. Benítez. En estos libros, se narra cómo Estados Unidos habría logrado construir un dispositivo capaz de alterar el continuo espacio-tiempo, permitiendo viajar al pasado. Según la historia presentada en la novela, este avanzado artefacto habría sido utilizado en una misión ultrasecreta cuyo objetivo era presenciar en primera persona la vida de Jesús de Nazaret. Se describe un supuesto primer viaje en el tiempo, donde militares estadounidenses habrían sido enviados al siglo I para documentar con precisión los acontecimientos que rodearon la vida y el mensaje del Mesías. Es importante recalcar que, si un avance tecnológico de tal magnitud realmente existiera, su desarrollo habría requerido años de investigación, múltiples experimentos y rigurosas pruebas previas antes de realizar un viaje de tal envergadura. La mera posibilidad de manipular el tiempo plantea enormes desafíos científicos y éticos, lo que hace que esta historia se mantenga en el límite entre la ficción y la especulación. ¿Podría una máquina del tiempo ser real o estamos ante un elaborado relato literario? Eso queda a criterio del público. Si la posibilidad de viajar en el tiempo fuera real, deberían existir pruebas tangibles de estos supuestos viajes. Sin embargo, uno de los principales problemas que plantea esta idea es la paradoja temporal que podría generarse. Tomemos como ejemplo el caso hipotético del señor X. Supongamos que su abuelo fue asaltado hace 30 años, un evento que llamaremos Y1. Movido por el deseo de evitar esta tragedia, el señor X decide viajar al pasado para impedir el asalto. Si tiene éxito y evita el evento Y1, su presente cambia de inmediato, su abuelo nunca fue asaltado, por lo que nunca existió la necesidad de viajar en el tiempo para evitarlo. Este dilema es una forma clásica de la paradoja del abuelo, la cual pone en duda la coherencia de los viajes temporales. Si alguien altera el pasado de manera significativa, se crea una contradicción, el viajero ya no tendría motivo para regresar en el tiempo, lo que significa que la modificación nunca habría ocurrido en primer lugar. Otra posibilidad intrigante es que, aunque el señor X haya viajado al pasado y cambiado el evento Y1, su futuro no se vea afectado y dicho evento siga existiendo en su línea de tiempo original. Esto implicaría que su viaje no alteró su propia realidad, sino que lo llevó a un pasado distinto, generando una línea temporal alterna. En este escenario, el tiempo no sería una única secuencia fija, sino un conjunto de ramificaciones en las que cada cambio genera una nueva realidad independiente de la original. Es decir, el señor X habría modificado un pasado, pero no el suyo, sino el de una línea paralela. Su presente seguiría siendo el mismo, mientras que en otra versión del tiempo el evento Y1 habría sido alterado. Esta idea, popularizada en la ciencia ficción y en teorías como la de los universos paralelos, permitiría que la línea temporal original permanezca intacta, evitando las paradojas clásicas del viaje en el tiempo. Sin embargo, hasta ahora, no hay evidencia científica que respalde la existencia de múltiples realidades coexistentes. Todo esto sigue siendo especulación, pero plantea una cuestión fascinante. Si el tiempo realmente funcionara de esta manera, cada decisión y cada alteración en el pasado podrían dar lugar a infinitas realidades alternativas. Esto significaría que cada viaje en el tiempo no modificaría el futuro del viajero, sino que simplemente lo trasladaría a una versión diferente de la historia, protegiendo así la coherencia de su línea temporal original. Este concepto ha sido explorado en múltiples teorías científicas y filosóficas, como la teoría de los universos paralelos en la mecánica cuántica o la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Sin embargo, sigue siendo una idea especulativa sin pruebas concretas que la respalden. Si los viajes en el tiempo fueran posibles bajo este modelo, plantearían preguntas aún más complejas: ¿podría un viajero volver a su línea de tiempo original o estaría atrapado en la nueva realidad que creó? ¿Qué pasaría si múltiples viajeros hicieran cambios simultáneamente en distintos puntos del pasado? ¿Podría existir un mapa de las distintas ramificaciones temporales? Por ahora, todo esto pertenece al terreno de la especulación y la ciencia ficción. Pero si algún día la humanidad descubre los secretos del tiempo, quizá nos demos cuenta de que la realidad es aún más extraña de lo que imaginamos. Este tipo de paradojas hacen que la idea del viaje en el tiempo sea un concepto intrigante pero altamente problemático desde un punto de vista lógico y científico. ¿Podría existir un mecanismo que permitiera estos viajes sin generar contradicciones? ¿O estamos ante una imposibilidad física que solo puede existir en la ficción? La pregunta sigue abierta. Bien, con esto expuesto, ¿existirá el efecto Mandela, evidencia de manipulación del tiempo? Si aceptamos la posibilidad de que el tiempo puede ser alterado, ¿podría el efecto Mandela ser una prueba de que alguien,
en algún momento, ha intervenido en la historia? Sabemos que incluso un pequeño cambio en el pasado puede desencadenar una serie de efectos en cascada. Si alguna civilización avanzada, agencia secreta o incluso viajeros del futuro han experimentado con el tiempo, podrían haber dejado rastros sutiles, inconsistencias en la memoria colectiva que ahora identificamos como el efecto Mandela, teoría de las alteraciones temporales. Imaginemos que en un futuro distante, la humanidad ha desarrollado tecnología para viajar en el tiempo. Sin embargo, cada intervención en la historia crea ramificaciones inesperadas, algunas mínimas, otras más significativas. Supongamos que en el año 2300, un equipo de científicos intenta corregir un evento histórico menor, algo sin importancia aparente, como modificar un anuncio publicitario de los años 80. Sin embargo, este pequeño cambio altera de manera imperceptible la línea de tiempo, el logotipo de Kit Kat aparece sin guión en nuestra realidad, aunque muchas personas aún recuerdan haberlo visto con él. Ahora bien, si estos cambios fueron más ambiciosos, como una intervención en la vida de Nelson Mandela, su muerte o liberación en momentos diferentes, las alteraciones serían más evidentes, aunque aún sutiles. Personas que vivieron en la línea de tiempo original recordarían algo diferente, pero la nueva historia oficial mantendría otro registro. El mecanismo de corrección temporal. Una teoría interesante es que cada vez que un viajero altera el pasado, una onda de ajuste temporal se propaga a través de la historia, modificando los recuerdos de la mayoría de la población. Sin embargo, algunas mentes no son completamente afectadas por este reajuste, dejando restos de recuerdos de la realidad anterior. Esto explicaría por qué algunas personas recuerdan una versión diferente de ciertos eventos mientras que otras no tienen idea de esas diferencias. La mente humana, por su complejidad, podría estar resistiendo en parte estos reajustes temporales. Ejemplo de una posible intervención. Supongamos que en el futuro un grupo de viajeros del tiempo decide prevenir un desastre en el siglo XX. Para ello, modifican un evento clave en la historia política, como la reelección de un presidente o el resultado de una guerra. En la línea de tiempo original, John F. Kennedy pudo haber sobrevivido a su atentado en 1963. Un viajero del tiempo del futuro decide restaurar el curso correcto y garantizar que el evento ocurra tal como lo conocemos hoy. El ajuste temporal es exitoso, pero algunas personas conservan recuerdos vagos de una realidad en la que Kennedy no murió ese día. Lo mismo podría haber sucedido con Mandela, y sí, en una línea de tiempo original, realmente murió en prisión, pero alguien en el futuro cambió la historia para que sobreviviera y fuera liberado. La mayoría de las personas aceptaron la nueva realidad, pero algunos aún recuerdan fragmentos de la versión anterior. Múltiples realidades y ramificaciones temporales. Otra posibilidad es que los viajes en el tiempo no generen cambios directos en nuestra realidad, sino que creen líneas de tiempo alternas. Cada vez que alguien interfiere con el pasado, no borra el futuro que conocemos, sino que abre una nueva versión del tiempo en la que los eventos han cambiado. Según esta teoría, el efecto Mandela ocurre cuando algunas personas tienen conciencia de haber existido en otra línea de tiempo antes de que su conciencia saltara a la nueva realidad. Es decir, en una realidad, el personaje de Monopoly tenía un monóculo, pero en nuestra nueva línea temporal nunca lo tuvo. En un universo paralelo, C3PO era completamente dorado, pero en nuestra versión de la historia siempre tuvo una pierna plateada. Estos pequeños detalles podrían ser los residuos de realidades anteriores, fragmentos de líneas temporales divergentes que, por alguna razón, algunas personas aún recuerdan. Conclusión, prueba de manipulación del tiempo. Si los viajes en el tiempo existen y alguien los ha utilizado, es posible que ya estemos viviendo en una realidad que ha sido alterada varias veces. El efecto Mandela podría ser la única evidencia que tenemos de estos cambios. Si esta teoría es correcta, entonces cada vez que alguien en el futuro interviene en el pasado, nuestra historia se ajusta, pero algunos de nosotros seguimos recordando rastros de la realidad anterior. Tal vez el verdadero misterio no sea si podemos viajar en el tiempo, sino cuántas veces ya lo hemos hecho sin darnos cuenta. Así como ocurre con el famoso efecto Mandela, a lo largo de la historia han surgido relatos de supuestos viajeros en el tiempo. Muchos son solo cuentos, pero algunos desafían toda explicación. Está el caso del hombre de Tauret, que en 1954 llegó a Japón con un pasaporte de un país inexistente y desapareció misteriosamente. O el del soldado Gil Pérez, quien en 1593 afirmó haber viajado de Filipinas a México en un instante. También está Andrew Calcin, un hombre que en 2003 convirtió $800 en 350 millones en la bolsa,
asegurando venir del año 2256 antes de desaparecer sin dejar rastro. O el piloto Victor Goddard, quien en 1935 sobrevoló un aeródromo abandonado y lo vio operativo años antes de que realmente lo remodelaran. Y es que, si realmente se han producido viajes en el tiempo y estos han alterado hechos históricos, sus efectos se verían reflejados en lo que conocemos como el efecto Mandela. Creo firmemente que este fenómeno es la evidencia final de que los viajes en el tiempo son reales y han influido en nuestra historia. Gracias por ver el vídeo.